Recuerdos de mi infancia, al año exactamente, cuando tenía un año, un pantalón que llamaban overol. A los 3 años, un acontecimiento histórico, la Revolución del 48, la recuerdo perfectamente bien, inclusive en donde nos ubicábamos, en la casa abuela paterna. Luego, a los 11 años, obtuve el diploma, de ahí empecé la secundaria, a terminarla a los 16 años, 6 meses, y a los 17 estaba ingresando al Magisterio Nacional, año 62-63. De ahí toda la carrera profesional hasta cumplir 50 años de servicio. ¿En la niñez qué te acordás? ¿Algunos juegos? ¿Qué cosas que hacías cuando eras chiquillo? De la niñez recuerdo muy bien los juegos tradicionales, el trompo, carreras de sacos, yoyo. Hacíamos unos juegos que ya no se ven, era una varillita, esa varillita se introducía en un árbol, en la corteza de un árbol, y eran los tiros. Con esas varillitas jugábamos de vaqueros. Y las clásicas mejengas, que las aproveché al máximo, en un barrio que se llama Corazón de Jesús. Ahí vivimos hasta los 10 años. Posteriormente nos trasladamos a la calle Real Norte, en donde se designificó el resto de mi vida. Recuerdos gratísimos. Uno de ellos, que siempre interpreté un instrumento musical, la dulzaina. Con ella incluso fui a Radio Hispana, hoy Sinfonola. Transmitíamos en vivo, directo. Y en las escuelas, en esa época, se llevaron unos reyesitos Zenith grandes. Y en el recreo, esa era la sensación, oír a los chiquillos que íbamos a transmitir, unos cantando, otros interpretando, como el caso mío, la dulzaina, y era todo un acontecimiento. Cuando pasaban los días, o el día siguiente, o a los 3, 4 días, la gente le decía, este es el que transmitió en Radio Hispana, que tocaba la dulzaina. Muy bonita, fue una infancia inolvidable. ¿Y la escuela qué horarios tenías? La escuela tenía en la mañana, entrábamos como toda a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, y salíamos a las 11:30. Y después, algunos días, volvíamos en las tardes a recibir dibujo, educación musical, educación religiosa. Eran materias que se llamaban fuera de horario, por eso salíamos más temprano. Y después de tercero, si alternábamos algunas tardes, el peligro era por las lluvias, de manera que el primer ciclo siempre estaba en la mañana, cuarto, quinto y sexto estábamos en la tarde. ¿Siempre viviste aquí en Barrio Corazón de Jesús? Los primeros 10 años, ya te digo, pasamos a la calle Norte, lo recuerdo muy bien, era una tarde de octubre, fuimos a transmitir a la Radio Hispana, y cuando llegué a mi casa, la Real Norte, no había luz, porque todavía no habían podido instalarla, y era un aguacero tremendo, y hubo que hacer malabarismo para poderme introducir a la casa, pues ya habían sellado. Y papá y mi madre no me esperaban a esa hora, con una muchacha que ya no está en vida, Elisa Leiva. Ahí ingresamos como a las 7 de la noche a comer, a comentar el pasaje anecdótico y a dormir tranquilamente. Te repito, una vida muy bonita. ¿Y cuál escuela era la de Ricardo? La Ricardo Jiménez. En la Ricardo Jiménez cursé los 6 años de primaria, no había kinder, los 8 años como supervisor, así que fueron bastante tiempo. ¿Y cuando terminaste la escuela, pasaste colegio? Al Cobao. Yo no quería ir al Cobao, no me gustaba mucho, porque en el Cobao de esa época pasaba un mes por cada taller
para ver cuál te quedabas. Y a mí sinceramente no me gustó ninguno. Me quedé en tipografía o llamada imprenta por estudiarla. Pero yo le dije a papá que terminada la carrera yo no iba a ejercer. Y así lo hice, no ejercí. ¿Y cuántos años eran en el COAP? 5 años. ¿Y algunos recuerdos de esa época? Primero a quinto, excelentes recuerdos. ¿No estabas internado? No, era semi-interno. Es decir, almorzaba ahí. Recuerdos muy gratos porque la puntualidad, había que entrar a las 6:30 y salir a las 5 de la tarde. Vos no podías, entre 11 y 1, no podías dejar de practicar un deporte. Base, fútbol, básquet, lo que fuera, había que practicarlo por obligación. Otra cosa, había más o menos unos 20, 30 baños, y si usted no se bañaba, lo bañaban. Para luego ponerse el uniforme con su corbata correspondiente e ir a lecciones o a veces a taller. Por eso unos días salíamos a las 3:30 y otro a las 5 de la tarde. Cuando era taller, era hasta las 5 de la tarde. Cuando eran lecciones, hasta las 3:30 más o menos. ¿Y a dónde estaba ubicado? Donde está la iglesia María Auxiliadora. ¿Y el chiste ese que vos contabas del que se bajaba antes, pues no alcanzaba? ¿Es en esa época? En esa época No fue, sin nombre, pero... sí, ese compañero, el pasaje costaba 25 céntimos, una peseta. Los estudiantes con carnet, 20 céntimos. Y ese compañero mío, cuando más o menos mitad de camino, él había pagado 15, solo eso traía. Y el chofer le dijo, ese de atrás, el de los 15, que se baje aquí. Y se bajó. Ahí se bajó, porque hasta ahí le alcanzaba los 15 céntimos. No traía más. ¿Qué materias llevaban en el colegio? Era muy fuerte. Llevábamos las 4 básicas: español, matemáticas, sociales, ciencias, educación cívica, tecnología. La tecnología era apropiada a cada taller que uno pertenecía: los de mecánica de precisión, los de tipografía, la banistería, sastrería. Esa era la tecnología que le daban a uno, específica. Y la educación cívica era muy buena porque nos la impartió un señor que fue alto funcionario después, Mazariegos. Y luego otro señor, Steiner, excelentes. Hubo un señor en todo el sentido de la palabra, Juan de Dios Trejos, dominaba francés, alemán, inglés y español. Verdadero genio. Impartía matemática, ciencias, sociales, lo que le daban. Y como dato curioso, eran 3 hermanos: don Juan de Dios, don Beltrán y Teresita Trejos. Don Beltrán daba diseño técnico, Teresita inglés, francés y español. Y don Juan era un genio. Él estuvo muchos años en El Salvador, fue profesor. Don Beltrán Trejos, como anécdota, una vez en unas fiestas hubo un problema y le dio un golpe a un caballo y lo mató con la mano derecha. Y don Beltrán era lo que llamaban antes la mano multada. Vos no podías pegarle a nadie porque te multaban. Y ese hombre era como de 2 metros y pesaba unas 200 libras. Pero muy buen señor, un gran hombre. Y yo no sé si me van a escuchar por el micrófono, pero empezaste una frase diciendo como nombres o gente que recuerdo de esa época, de la escuela, del colegio, y decirnos algunos nombres de amigos suyos de esa época. Alberto. Acuérdate de decir nombres que recuerdo. Nombres que recuerdo de esa época: Luis Antonio e Isaías Salas, aún viven. Ivette Navarro, Olga Marta, Ana Luz Mora, Noré, Carlos, no recuerdo el apellido, la maestra, la niña Lucina Camacho, vive aún. La de primero fue la niña Inore de Algo Mora, segundo don Edgar, tercero la niña de Nora, cuarto doña Carmen, que le decían Carmen Brinco, si yo guardo decirle así, quinto doña Edith Aguilar y sexto nuevamente la niña Lucina. Luego en el colegio tuve un profesor
entre muchos, que lo poquito que yo sé de español se le debo a él, Carlos Gómez. Nos decía, conste que, y cogía el lapicerillo, lo bajaba, lo subía, y tenía esa muletilla, conste que, un gran profesor. Después llegó a trabajar a la universidad y fuimos colegas un tiempo largo. Y de esa época en general, ¿cuáles materias te gustaban más y cuáles te gustaban menos? ¿Y por qué? Español, matemática y sociales. ¿Te gustaba más? Sí, no me gustaba ciencias porque era muy memorístico. Ni tampoco las de manualidades, no fue mi fuerte. Es que no me agradaban mucho las manualidades. Sin embargo, teníamos que hacer algo para poder salir adelante y ahí la jugábamos. Sí, más o menos. ¿Y en esa época ya eran solo hombres o eran colegios mixtos? Solo hombres y muy hombrecitos, porque ya te digo, esa práctica del deporte era obligatoria, el baño, y don Carlos nos decía, el director, hombrecitos sí, y muy hombrecitos. Había una competencia muy grande con San Luis Gonzaga, y las muchachillas de San Luis nos preferían los coavos. Y en el gimnasio, que aún está, el gimnasio de San Luis Gonzaga, cuando íbamos a jugar voleibol o básquet, las muchachillas iban a favor nuestro. Otro deporte que practicábamos mucho era el ping-pong, y fuimos unos campeones, igual que en voleibol. En básquet tuvimos un jugador excelente, Roberto Burret, que ahora está en los Estados Unidos jugando básquet. Bueno, tiene que estar ya jubilado, pero era un gran basquetbolista. ¿Cuál jugabas vos? Voleibol y fútbol. Pero la selección de fútbol, para llegar ahí había que ser bastante bueno, porque estaban ahí Leonel Hernández, estaba Álvaro, no recuerdo, pero de la Juela, muy bueno, muy bueno, y gente de mucho peso. Coyol Montoya, que jugó con el Saprissa, Oldemar Montoya, que jugó con el Cartaginés, mucha gente que sobresalió, Jarrett, volante del Cartaginés, mucha gente muy connotada en esa época. Y para ir terminando esta parte del video, decinos cuando terminaste